En el vídeo de hoy vamos a analizar las mejores inversiones conservadoras del momento para poder rentabilizar al máximo tus ahorros con el mínimo riesgo posible. Para ello vamos a analizar las mejores oportunidades de renta fija en el mercado del oro y también en los mercados monetarios. Y es que las inversiones conservadoras cumplen con tres funciones imprescindibles. La primera de ellas, obtener rentabilidades con riesgos muy bajos, cercanos a cero. La segunda de ellas, bajar la volatilidad de la cartera y conseguir combinar distintos activos que estén descorrelacionados entre sí para que si vienen caídas del mercado, por ejemplo en la renta variable, la parte de renta fija o de oro pueda brillar y compensar las caídas y darnos mucha más estabilidad. Y la tercera de ellas, tener una cartera de inversión adicional para objetivos que no sean a largo plazo, donde no nos valen las típicas inversiones como pueda ser la renta variable, porque como necesitamos el dinero a corto plazo, necesitamos garantizarnos que no va a haber volatilidad y que el dinero que tenemos invertido vaya a crecer a cierto ritmo de rentabilidad. Así que sin más dilaciones, vamos a empezar analizando las oportunidades que creo que hay hoy en día en la renta fija para sacar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible. La renta fija en los últimos años ha sido un tipo de activo muy castigado. Veníamos de prácticamente 5 o 6 años con tipos de interés cercanos al cero o incluso negativos, y posterior a ello vimos la mayor subida de tipos de interés de la historia, lo cual causó una corrección grave en el precio de la renta fija. Y es que con la renta fija hay mucha confusión. La gente, al escuchar la palabra fija, de apellido de la palabra renta, se piensa que la rentabilidad en la renta fija es totalmente predecible y no va a variar. Y la realidad es que eso puede funcionar así si tú compras un bono y lo mantienes hasta vencimiento. Es decir, si tú compras deuda de 3 años de Estados Unidos o de España y simplemente lo mantienes hasta los 3 años, durante cada uno de esos 3 años recibirás el cupón que te han prometido, el tipo de interés sea 1, 2 o 5%, y al final del periodo recibirás el dinero inicial que tú le prestaste. Y entonces ahí la rentabilidad sí que está fija. Pero la rentabilidad de la renta fija puede variar de precio si tú quieres venderla antes del vencimiento del cupón. Imagínate que tú compraste un bono cuando los tipos de interés estaban al 3% y suben los tipos de interés al 6%, pues el precio de tu bono va a tener que bajar para que a la gente le compense comprártelo a ti y no comprar un bono nuevo emitido al doble de tipo de interés. Y de ahí viene la fluctuación de la rentabilidad en la renta fija, de la emisión de los nuevos bonos, de los tipos de interés que lleven, y de la oferta y la demanda, que la gente esté dispuesto a pagarte por el bono que tú tienes. Te cuento todo esto porque considero que estamos en un momento interesante para poder posicionarse en renta fija americana a corto, medio y largo plazo. Y es que con un presidente que ya ha dicho por activa y por pasiva que va a hacer lo absolutamente posible para que haya bajadas de tipo agresivas, presenta una buena oportunidad en los bonos a corto plazo, pero también en un ambiente en los que los índices están en máximos y se puede llegar a prever, según algunos analistas, algo de freno en el crecimiento económico derivado de un crecimiento tan extremo en nuestros últimos años, puede ser un buen momento también para posicionarse en bonos de más largo plazo, especialmente en un entorno en el que el euro se ha apreciado frente al dólar y es previsible que esto pueda llegar a corregirse en no mucho tiempo. Según JP Morgan en su Guide to Markets que publican y que está muy bien y es muy interesante, se prevé que de cara a 1, 2 y 3 años los tipos de interés bajen de un nivel actual del 4,13% al 3,2 o incluso 3%. Esto podría provocar una apreciación en los bonos ya emitidos. Esta tabla que tenemos aquí a la derecha nos explica cómo afecta a la cotización del bono una subida o una bajada de un punto en los tipos de interés a los distintos bonos. Nos dice que, por ejemplo, en el bono de 2 años americano, pues si hay un punto de bajada, el bono de 2 años se revalorizaría un 5,5%, el de 5 años un 8,3%, el de 10 años un 12,12% y el de 30 años un 21%. Como vemos, cuanto mayor sea la duración del bono, más sensibilidad tiene a bajadas o subidas de tipos de interés. Como estamos viendo que las previsiones son de bajadas de tipos de interés, interesaría estar posicionados en renta fija para poder aprovechar esa revalorización, porque en el camino nos llevaríamos los cupones que paga la renta fija, pero además el valor de nuestro bono subiría, por lo que si lo queremos vender, obtendríamos una ganancia además de los intereses que nos hayamos llevado en el tiempo que lo hemos mantenido. Si por el contrario bajan los tipos de interés, la revalorización del precio es al revés. En una bajada de tipos de interés del bono a 2 años nos bajaría la rentabilidad
al 1,7% del 5,5%. En bonos de 5 años tendríamos rentabilidades negativas del 0,8%. En bonos de 10 años tendríamos una caída del 4% en el valor del bono y en bonos de 30 años una caída del 11% con una subida de un punto porcentual de tipos de interés. Eso es lo que pasó en los últimos años y por eso si miras el rendimiento de bonos o fondos de bonos verás que en los últimos años tuvieron rendimientos negativos porque se procedió a la subida de tipos. Ahora que ya entiendes cómo funciona la renta fija, quiero analizarte la rentabilidad que podrías obtener con muy poco riesgo en los distintos tramos o rendimientos de la curva en el bono americano. El bono americano es lo que se considera como el activo libre de riesgo, porque se considera que Estados Unidos nunca jamás va a impagar en su deuda. Y la realidad es que nunca va a impagar, porque siempre pueden imprimir más dinero para repagar la deuda. Hay un riesgo asociado que es el de la devaluación de la divisa, pero se entiende que a corto plazo no debería de ser un riesgo demasiado grande. Y hoy, incluso cuando el mercado tiene miedo e incertidumbre, lo que ocurre es que la gente se refugia comprando deuda americana y huyendo del mercado de acciones. Pues bien, en el tramo de 0 a 1 año del bono americano, que son letras a muy cortito plazo, se está obteniendo una rentabilidad del 4,06% en euros, lo cual es muy buena rentabilidad. Esta forma de invertir en bonos del Tesoro americano de 0 a 1 año nos la ofrece en particular Invesco y está disponible desde Trade Republic. Voy a dejar abajo el ISIN del ETF y lo interesante es que se pueden invertir en él desde muy poquito dinero, desde unos euros al mes, pero lo que más me gusta es que los gastos por invertir en este ETF son de apenas 0,06%, es decir, nada. Si nos vamos a la página de Invesco donde nos cuentan más sobre este ETF, podemos ver que tiene 575 millones de activos bajo gestión y vemos que reparte los dividendos con una frecuencia trimestral. Estamos aquí viendo que aunque en Trade Republic aparezca en euros, la divisa del fondo es en dólares. Al ser este ETF en dólares, lo que sí que tendríamos es el riesgo divisa. Es decir, si el dólar, por ejemplo, sigue perdiendo valor respecto al euro, aunque estén dando cerca de un 4% anual en dividendos, lo que sí pasaría es que al pasarlo a euros podría ser menor. Pero si uno mira la cotización de los 5 últimos años del euro y del dólar, podemos ver que está en uno de los puntos más altos de los 5 años del euro frente al dólar. Si esto se revertiese y volviese, por ejemplo, a niveles de 1,10, 1,05 de cada dólar por euro y el dólar se apreciase, la rentabilidad sería incluso mayor en euros. No te preocupes porque ahora vamos a ver otras opciones para invertir con el euro hedgeado, cubrir divisa y sacar aún y así muy buenas rentabilidades. No obstante, me parecía muy interesante porque es una especie de fondo monetario americano para tener exposición al dólar y sacar un 4% anual en dólares con muy poquito gasto, solo un 0,06% y sin ningún riesgo más que el riesgo divisa. En este ETF de 0 a 1 año, si bajasen o subiesen los tipos de interés, apenas se notaría una bajada en el precio del bono. Recordad que cuanto más corta es la duración, menos sensibilidad tiene a subidas o bajadas de tipo de interés. Entonces, si bajasen los tipos de interés, lo único que pasaría es que la rentabilidad a futuro sería menor, pero apenas bajaría el valor liquidativo del ETF porque los bonos tienen muy corta duración. Ahora vamos a ver un segundo ETF de bonos, es este de US Treasury Bond de 3 a 7 años, que sí que está hedgeado, es de iShares esta opción. Y aquí lo bueno es que si bajan tipos de interés sí que vamos a ver una apreciación en el precio de los bonos y además nos vamos a llevar la rentabilidad del cupón. El ISIN te lo voy a dejar aquí abajo y yéndonos a la página oficial de iShares, que es propiedad de BlackRock, vemos que en el año lleva una rentabilidad del 5%, lo cual está muy bien teniendo en cuenta el riesgo tan bajito que incurrimos al contratar este tipo de productos. Este producto está hedgeado en euros y nos dice que en euros el rendimiento anual de los cupones que recibimos debería ser del 3,58%, lo cual la verdad es que está muy bien para ser deuda americana de 3 a 7 años. Aquí la jugada interesante sería si bajan los tipos de interés, que aparte de recibir esos cupones, nuestro valor del bono se revalorizaría. De hecho, fijaos que el rendimiento es de 3,58 anual y en cambio en el año ya lleva un 5% porque ya ha habido una primera bajada de tipos de interés. Por tanto, es una posición muy interesante para tener tu dinero que no necesites este mes o el año que viene y que sí que puedas necesitar en 3 o 4 años porque machea muy bien la duración y si hay bajadas de tipos, que es lo previsible, va a tener una revalorización bastante interesante. Volviendo al Guide to Market de JP Morgan, si estamos entre como hemos visto,
5 y 7 años, la rentabilidad hacia arriba con una subida del 1% sería aproximadamente del 8% en este tipo de inversiones. La participación de este ETF es de apenas 4 euros, se puede invertir desde muy poco dinero y recuerda que en Trade Republic si creas un plan periódico de inversión no hay comisiones ni en la compra ni en la venta. Las comisiones de este ETF de iShares son solo del 0,10% anual, con lo que es irrisorio en comparación a la calidad del producto que nos ofrecen desde iShares. Y para los que dentro de instrumentos en principio conservadores queréis asumir mucho riesgo, tendríamos este ETF de bonos americanos a 20 años cubierto en divisa, que también lo hay sin cubrir divisa, que recordemos, ante una bajada de tipos y una mayor presión o una recesión, funcionaría muy bien porque el dinero se resguardaría en renta fija, bajarían los tipos de interés y tendría la mayor de las rentabilidades en cuanto a apreciación del capital. Una subida de un 1% en un bono a 20 años puede suponer una revalorización, en 10 años vemos que es de un 12 y en 30 años de un 21, pues aproximadamente de entre un 16 y 17% en el valor de tu bono. Y además, en paralelo, pues te llevarías el rendimiento, que el rendimiento anual de este bono está entre el 4,6% solamente en cupones. Y como el otro, como también han bajado un poquito los tipos de interés, en el año ya ha subido un 6,3%. Te dejo abajo el leasing, pero en este fondo debes de entender que sí que hay mucha sensibilidad a tipos de interés y por tanto, ante la oferta y la demanda de la renta fija, es decir, si el periodo económico sigue siendo positivo y siguen subiendo las acciones, este fondo todavía lo puede hacer regulín. Recordad que sobre todo la renta fija tiene mucho sentido para reducir el riesgo de un portafolio compuesto por acciones o Bitcoin, que son activos de riesgos muy sensibles a la liquidez y muy sensibles al crecimiento económico, y en cambio la renta fija, cuando hay bajada de tipos, es cuando el ciclo económico se ha puesto difícil, cuando las acciones pueden sufrir y pueden rentabilizarse y amortiguar muy bien la caída del valor de tus precios de tus acciones o de tu Bitcoin. En este gráfico desde el 2000 lo vemos muy bien. Por ejemplo, en el año del 2000 al 2003, que las acciones cayeron bastante de valor, entre un 7 el primer año, un 9 el segundo y un 15 el tercero, la renta fija obtuvo retornos positivos todos los años y consiguió que la caída media en un portafolio 60-40 pues fuese mucho más cómoda o menos grave que si solo hubieras tenido acciones. En el 2008, por ejemplo, se volvió a ver genial esto. Mientras que las acciones cayeron ese año pues cerca de un 25%, la renta fija obtuvo rentabilidades bastante positivas, lo cual ayudó a amortiguar mucho la caída. Y en general ha sido así en casi todos los años de caídas, excepto en el 2020, que como veníamos de tipos de interés ya cercanos al cero, pues no sirvió para amortiguar también la caída porque la renta fija tuvo su peor año en la historia. Además de las opciones de renta fija americana, también hay un fondo indexado de Vanguard que está disponible en MyInvestor que también debería de funcionar bien ante una potencial recesión o bajada de tipos. Se trata del Global Bond Index Fund, que está compuesto por más de 14.000 bonos del mundo entero y tiene una media de rentabilidad del 3,8%. La media de duración de este fondo es de 6 años y por tanto ante bajadas de tipos en principio debería tener una bastante buena apreciación también, aparte de la rentabilidad del propio cupón. Pasando al siguiente tipo de inversión conservadora, aunque ha dado la mejor de las rentabilidades desde el año 2000, hemos de hablar de el oro. Aquí tenemos la evolución del precio del oro desde 1979, cuando empezó a cotizar libre después de la ruptura del patrón oro con el acuerdo de Bretton Woods. Desde ese momento ha dado un 6,35% anual compuesto, aunque si lo miramos desde el 2000, la rentabilidad ha sido de más del 11% anual compuesta. Cuando se habla del oro, se habla de inversiones conservadoras porque es el activo que más tiempo lleva entre nosotros, más de 5.000 años protegiéndonos de incertidumbre política, de guerras, de cambios de imperios, de quiebres de divisa y de todo tipo de fastidios para el ser humano. Los inversores tienden a refugiarse en oro cuando no se fían de la situación del tablero geopolítico, cuando no se fían de que los estados se vayan a endeudar más de la cuenta o simplemente para intentar reducir el riesgo en sus carteras. Ahora bien, he de decirte que el oro no siempre funciona bien en tramos cortos de tiempo. De hecho, fíjate aquí qué datos más interesantes. Los peores meses en el oro fueron en marzo de 1980, donde cayó un 18% en el mes, en febrero del 83, donde cayó un 17%, y en junio del 2013, donde cayó un 15%. De hecho, el oro estuvo 24 años y 8 meses sin marcar máximos y llegó a corregir en el total un 54%. Esto se dio entre el 83
y el 2007. Si te preguntas a qué se deben estas caídas tan intensas cuando el oro se supone que es un activo refugio, he de decirte que se dieron ciertos factores que pusieron muy fácil la caída del precio del oro y que ahora no se dan en absoluto. El primero de ellos es que desde la época de 1970 a 1980 hubo una inflación disparada y esto supuso una revaloración tremenda previa en el precio del oro. Ante esta situación, el presidente de la Fed, Volcker, reaccionó muy bien. Subió los tipos de interés de la deuda americana a tipos que ahora mismo serían impensables. Los tipos que estaba pagando el gobierno americano en la Reserva Federal por depositar el dinero o lo que pagaban cuando invertías en renta fija americana se llegaron a disparar hasta el 14% y estuvieron muy altos durante prácticamente una década, de los 80 a los 90, que coincide con el mayor periodo de corrección del oro. Esto lo podemos ver muy bien en esta gráfica de aquí. La línea amarilla representa la caída del precio del oro y la línea discontinua azul representan los tipos de interés. ¿Recuerdas que antes habíamos hablado que se espera que bajen los tipos de interés? Esto es algo que es potencialmente alcista al oro y que cuando cayó tantísimo lo que ocurrió es lo contrario, que la Reserva Federal subió los tipos de interés a un ritmo que no habíamos visto jamás. Pero además se da otra paradoja. En esta época la deuda de los estados, especialmente la de Estados Unidos, no tenía absolutamente nada que ver con la que tiene hoy en día. De los 80 a los 2000, cuando el precio del oro cayó tanto, la deuda americana estaba apenas en el 40% del PIB. Hoy en día está en el 120, es decir, 3 veces más deuda de la que hay hoy que la que había en ese momento. Por tanto, ahora los inversores se fían mucho más en el oro que en la propia deuda americana por estos déficits tan exagerados que tienen los estados. Si combinamos el nivel tan bajo de deuda que había en ese momento con los tipos tan altos, hicieron que el dólar cogiese mucha fuerza a nivel internacional como divisa reserva de valor, porque vieron que querían luchar fuerte contra la inflación y que el Estado pues era muy responsable y no se endeudaba apenas. Además de esto, coincidió con la mayor presión de venta del oro por parte de los bancos centrales. Especialmente los británicos vendieron una cantidad inmensa de oro. Hoy en día el patrón es exactamente el contrario. Aquí podemos ver esta ilustración de aquí, como si en los 80 había el punto máximo de oro en los bancos centrales y lo redujeron hasta el 2007 a los niveles mínimos del 5 y 10% de todas las reservas mundiales que tenían los bancos centrales, hoy ya está en el 20% y se estima que esto siga subiendo, metiendo aún más presión compradora al oro. Pero además, si volvemos a hablar de la deuda, no solamente Estados Unidos es el que está endeudado. Europa entera está, con Francia, con España a la cabeza, China también, y el resto de economías lo mismo. Por tanto, si esto lo sumamos a la desconfianza geopolítica, donde en 1980, con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, pues los estados empezaron a confiar entre sí, a usar el dólar como reserva de divisa y por tanto a no necesitar tanto el oro, hoy en día estamos en la situación contraria. Con la guerra de Ucrania, los estados intervinieron las divisas de Rusia y el bloque oriental con China, Irán y Rusia se dieron cuenta que necesitaban oro si querían tener unas reservas sólidas de sus bancos centrales. Por tanto, la realidad es que creo que el oro se va a seguir comportando bien a corto y medio plazo y puede seguir siendo un muy buen pilar en una cartera conservadora o simplemente como un seguro para desvincularte un poquito del rendimiento de las acciones. Inversores tan famosos como Ray Dalio, que han hablado mucho del cambio de ciclo y del cambio o del fin del imperio americano, dicen que puede ser un momento muy interesante para tener hasta un 15% de oro en la cartera. La realidad es que predecir la rentabilidad futuro del oro es muy difícil, pero yo creo que puede estar cercana en la próxima década a entre el 7 y el 12%. Y eso para una cartera conservadora, la realidad es que es una rentabilidad muy interesante. Por último, la opción más conservadora para todos los que queráis tener vuestro dinero con la máxima liquidez y con el mínimo riesgo, pero con algo de rentabilidad, serían los fondos monetarios europeos. Aquí tenemos el de AXA Tresourcom, el de la Française Trossererie y alguno más que te voy a dejar abajo en la descripción y que están disponibles para invertir en ellos desde MyInvestor sin comisiones en la compra y venta de este tipo de fondos. Cómo funcionan los fondos monetarios es que invierten en renta fija, pero de ultra corta duración, de entre 0 días y un mes. Es decir, están comprando bonos, repos o notas que caducan constantemente, es decir, que las compras tienen un 2% anual, pero que vencen en un día o en 5 o en un mes y por tanto no hay riesgo de que caigan de precio ante una subida o bajada de tipos de interés y te garantizan como un 2, 2,2, 2,3% anual gracias al interés compuesto que tienen. Porque a diferencia de una cuenta remunerada, tú compras una participación y ese 2% anual, digamos que tiene un interés compuesto constante que al final te acaba dando más rentabilidad de lo que te daría una cuenta remunerada al 2%.
La rentabilidad de los fondos monetarios en Europa depende del Euro Short Term Rate, que lo podéis consultar en la página del Banco Central y que actualmente está en el 1,92%. Si el Banco Central bajase tipos, lo que ocurriría con tus fondos monetarios es que a futuro darían un poquito menos de rentabilidad, pero no perderías dinero con ellos. Simplemente bajaría la rentabilidad a futuro. La única opción de perder dinero con un fondo monetario es si los tipos de interés se pusiesen en terrenos negativos, pero sinceramente yo creo que esto no lo vamos a volver a ver en la historia, o al menos en los próximos 10 años. Lo bueno de un fondo monetario respecto a una cuenta remunerada es que puedes depositar todo el dinero que quieras comprando participaciones, no hay límite, y que generan más interés compuesto que una cuenta remunerada, aunque a priori tengan el mismo tipo de interés como es la de Trade Republic, que da el 2%, porque como no te paga la remuneración, sino que se acumula en el valor de la participación, tú no recibes esos dividendos, por así decirlo, y por tanto no te van quitando ese 20% de la retención que te hacen de pago a Hacienda de los dividendos. Además, son más seguros que las cuentas remuneradas, porque las cuentas remuneradas solo están aseguradas hasta 100.000 euros y el resto, si quebras el banco, que no debería, lo perderías. En cambio, en un fondo monetario o en un ETF como los que hemos visto, están fuera del balance del banco, y si el banco quebrase, simplemente lo cambiarían a otro banco la comercialización y podrías disponer de él en unos meses sin ningún problema. Ahora que te he hablado de impuestos, recuerda que en España los impuestos por recibir dividendos, ya sea de ETFs, ya sea de fondos o de cuentas remuneradas, van del 19 al 28%. Aquí tienes los tramos y esto es lo que te quitará Hacienda por ese dinero que recibas. Si simplemente compras una participación y no recibes y se revaloriza, solamente pagarás eso del porcentaje de la revalorización, siempre y cuando la vendas y materialices las ganancias. Si me preguntas por qué hago este vídeo, no es porque crea que va a venir una caída del mercado ni nada similar, pero la realidad es que cada tipo de inversor necesita una cartera personalizada, que se ajusta a sus necesidades, a su perfil de riesgo y a la volatilidad que está dispuesto a asumir en función de su edad, de cuándo necesite el dinero y de la experiencia que lleva como inversor. No tiene sentido que todo el mundo esté en 100% renta variable, ni tampoco tiene sentido que todo el mundo tenga carteras conservadoras, pero como mi misión es educarte y hacerte más libre, te presento estas opciones para que tú decidas si son para ti o no. Además, te dejo con este vídeo de aquí, donde hice un curso de 1 hora y media para que entiendas todo lo que debes de saber, por qué debemos invertir, cómo funciona el sistema monetario y si es buen momento o no para invertir en oro, Bitcoin, inmuebles y renta variable. Échale un vistazo a este curso y compártelo con tus amigos, que estoy seguro que te va a encantar. Muchas gracias por tu atención, nos vemos la semana siguiente y dale like fuerte y comparte esto con todo el que te pueda ayudar.